bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Juan Cerruti, soy el líder de la Red de Relaciones Institucionales y los invito ahora a compartir un panel que creo que va a ser muy interesante, donde vamos a tener a posiblemente 3 de los politólogos, de los consultores más importantes de la Argentina. Y creo que es un panel particularmente, creo, productivo en el momento en el que estamos viviendo para tratar de entender qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Así que bueno, la primera persona que vamos a tener es Mariel Fornoni. Le invito a pasar, Mariel. Gracias, Mariel. Mariel es la titular de la consultora Management and Fit. Va a estar acompañándonos. Gracias, Mariel. ¿Qué tal? Invito a pasar ahora a Juan Germano, de la consultora Isonomía. Gracias, Juan. Y Alejandro Kattenberg, de la consultora Poliarquía. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias a los 3 por estar. Muchas gracias por compartir este momento. Como decíamos también hace un rato en la introducción con los líderes de red, Argentina está pasando momentos particulares. El escenario para muchos de nosotros, para todos, creo que en mayor o menor medida cambió de manera importante después del resultado de las primarias. Y bueno, creo que en esto mucho tuvo que ver también los resultados, que en cierta forma sorprendieron a más de uno. Así que, bueno, quiero empezar preguntándoles, haciéndoles la pregunta obvia, que creo que muchos de ustedes también lo quieren hacer, así que voy a tomar la atribución del moderador y la voy a hacer yo en nombre, creo, de muchos de ustedes, que es tratar de entender, bueno, ¿qué pasó?, ¿no? Hubo una disparidad muy importante entre los resultados que tenían la mayoría de las consultoras y el resultado que finalmente tuvimos en las primarias, y creo que más allá de eso es interesante entender cuál es, en cierta forma, la evaluación que ustedes hacen de por qué ocurrió esto. Creo, y adelantándome un poquito a lo que vamos a charlar ahora, que no es un fenómeno que se verifica solo en la Argentina, sino que las sociedades hoy son además más cambiantes, más difíciles de descifrar, más difíciles de interpretar. Pero bueno, más allá de eso, obviamente nos gustaría un poco entender cuál es el balance que hacen ustedes de esta disparidad entre lo que veníamos encuestando, lo que se venía relevando y lo que finalmente votó la mayoría de la sociedad argentina. Mariel, ¿querés empezar? Bueno, sí, la verdad que en todas estas presentaciones de la elección en adelante, obviamente que uno tiene que hacer un análisis de qué fue lo que pasó, porque pensar en qué es lo que puede pasar después de haber fallado en las primarias, bueno, no tiene mucho sentido. La verdad es que se ha hablado mucho, digamos, de la metodología. Primero creo que no hay un solo factor por lo cual pasó lo que pasó, por lo menos desde nuestro análisis. Y si bien se habla mucho de la metodología, y es cierto que todos, creo, no trabajamos hoy como trabajábamos hace 10 años o hace 15 años, y las metodologías han ido cambiando, y se ha focalizado más también en trabajos online para captar el voto de los más jóvenes o en otro tipo de metodologías, también es cierto que se ha quizás sobreutilizado alguna metodología telefónica por un tema de costos, por un tema fundamentalmente de que también los eventos suceden tan rápido en la Argentina que muchas veces cuando uno termina de tomar una muestra ya pasó algo que eso cambió totalmente. Entonces, esa es una de las cuestiones, el tema metodológico del cual se habla y en el cual creo que todos estamos trabajando. También es cierto que pasó algo particular en esta elección, y es que en la categoría de presidente, tomando misma muestra y misma metodología que en las elecciones a gobernador en distintas provincias, en la elección presidencial tuvimos corridos los resultados. Nosotros trabajamos mucho en la provincia de Córdoba y en la de Santa Fe en la elección, y los resultados de la elección del gobernador fueron prácticamente exactos.
Y sin embargo ahora, con la misma metodología y la misma muestra que habíamos tomado para la elección a gobernador, en la elección presidencial tuvimos un corrimiento. Ese corrimiento fue una sobreestimación del voto de Macri en 6 puntos y una subestimación del voto de Alberto Fernández en 6,5 puntos. Es decir, uno sacó 6 puntos menos y el otro sacó 6,5 puntos más. Obviamente que eso se duplica y entonces la distancia que iba a ser 2-3 puntos terminó siendo 15 puntos, 16 puntos. Evidentemente ese voto lo que nosotros vemos es que es un voto que ha sido cruzado, es un voto cruzado, es decir, el resto de los candidatos sacó más o menos lo que iba a sacar, estaba dentro de los estándares, los 8 puntos de la Baña y demás, eso estaba bien. El tema es que había un voto de gente que dijo que iba a votar a Macri y evidentemente votó a Alberto Fernández. Producto puede ser de que haya habido cambios en los últimos 15 días. Nosotros la última encuesta que tuvimos y que publicamos fue el viernes 8 días antes de la elección, que es lo que fija la ley electoral, y el campo tiene una semana de antelación. Puede ser que en el último tiempo haya habido algún cambio, también puede ser de gente que haya dicho una cosa y haya hecho otra, o gente que no haya querido decir lo que iba a hacer y por lo menos no contestaba la encuesta y después ese voto nos quedó de alguna manera mal calibrado, ¿no? Obviamente que estamos todos replanteándonos lo que viene para adelante, ¿no? Plantearnos distintas metodologías, obviamente que tratar de profundizar el tema de lo presencial. Y lo que nos pasa es que también muchos dicen, bueno, la verdad las encuestas no sirvieron para nada, generaron un escenario en el cual todos nos esperábamos otra cosa. Muchos de nosotros hemos estado con inversores extranjeros esa misma semana previa dando resultados que después no se dieron. Pero también es cierto que 2 días después los periodistas y gente de empresas e inversores dicen, bueno, ¿qué esperan para lo que viene? Es decir, que también hay como una necesidad de esa información que evidentemente no es fácil reemplazarla con otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, frente a, bueno, no miro una encuesta nunca más, pasa lo contrario, que prácticamente a los 2 o 3 días ya teníamos demanda otra vez de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo ven lo que viene? Más allá de que las 24 primeras horas o 48 primeras horas era todo el tiempo hablar de lo mal que habían estado las encuestas. Entonces hay como una necesidad, también es cierto que si bien nosotros publicamos en el diario Clarín todas las semanas un índice de optimismo y también publicamos encuestas electorales, hay como una sobreutilización y eso también es producto de que los medios dicen que las notas más cliqueadas son las notas que hacen alusión a alguna encuesta. Entonces, estamos como en una situación de una cierta dualidad, o sea, es una herramienta que evidentemente es una herramienta que sirve para muchas cosas y está teniendo dificultades en predecir un resultado electoral y por el otro lado sigue habiendo mucha demanda porque es muy difícil de reemplazar esta información que nos brinda una encuesta electoral, ¿no? No sé, dejo... A ver, algunos comentarios, voy a tratar de ser bien directo. Punto 1, este es el error más importante de la industria de la encuestología en la Argentina. Nunca en el pasado hemos visto algo así, cuando dentro de toda la industria, más allá de los desvíos o algunas cuestiones puntuales, nunca la industria se confundió de esta forma. Número 2, la credibilidad nuestra como analistas políticos está en juego. Todos ustedes pueden estar ahí sentados diciendo qué capacidad tienen ustedes de analizar lo que está pasando cuando hace 15 días atrás estaban analizando un escenario distinto. Y en ese sentido nuestro rol es un doble rol. Nosotros 3 que estamos acá sentados, no necesariamente todos los analistas políticos son encuestadores, yo por lo menos, y creo que Mariel y Juan también lo son, somos encuestadores y analistas políticos. Esto es como un doctor que pide una tomografía y analiza la tomografía y en base a analizar la tomografía hace un diagnóstico. Si la tomografía está mal, el diagnóstico que va a hacer va a estar mal. ¿Por qué esa tomografía estaba mal? ¿Y cuáles los fenómenos que pueden llevar a eso? Y retomando algunas de las cosas que dice Mariel, pero déjenme aclarar el caso por lo menos puntual nuestro en Poliarquía. Número 1, nosotros en Poliarquía tomamos la decisión de no publicar más encuestas electorales. No hubo una sola encuesta que ustedes hayan visto en las cientos de encuestas que circularon en esta campaña que fuera de Poliarquía.
No solo eso, nosotros tomamos la decisión, yo solo di 2 reportajes previo a las elecciones con la condición de no hablar de números, sino de hacer análisis, y mi socio Fidanza también dio escasísimos reportajes. ¿Por qué? Porque la encuesta ha pasado a tener un rol equivocado o demasiado relevante o distorsionado de lo que debería ser en el debate electoral. Entonces, es un fenómeno que está pasando en muchos países del mundo. Los 2 institutos de investigación de encuestas más importantes del mundo, Gallup Institute, y a mí el que más me gusta, el más serio de todo, y si a alguno de ustedes les gusta el tema de encuestología, investigación social, se los recomiendo, el Pew Research, PEW, Pew Research en Estados Unidos. Hace años que en Estados Unidos dicen, nos retiramos de la publicación de encuestas electorales. Entonces, ahí hay un tema que es, si muchas de las encuestas y muchos de los medios tomasen con más cuidado eso, parte de la discusión y del debate tan tergiversado que hubo, hubiese minimizado. Hipótesis de lo que ocurrió. Hay cuestiones metodológicas, puntuales, qué tipo de encuesta se usa, que pueden explicar un margen de 1 o 2 puntos para acá, para allá. Cuando hay algo sistémico de esta forma, para mí es algo que tiene que tener alguna caracterización sociológica, no puede ser algo metodológico. Te aseguro, Juan, que nosotros sabemos hacer una muestra. Les aseguro a ustedes que la encuesta es estadística, es matemática. Lo que yo o nosotros 3 diseñamos en un escritorio no falla en la teoría, falla en la práctica. Es como que yo les digo a ustedes, les apuesto que si tiran un dado 50 veces, un sexto de las veces les va a salir el número 3, y que si lo tiran 100 veces, eso se va a acercar mucho más, y que si lo tiran 300 veces van a terminar teniendo un sexto. Es estadística. El problema es lo que diseñamos en el escritorio y cómo lo llevamos a la práctica. Y cuando lo llevamos a la práctica nos encontramos con cada vez más desafíos. ¿Cuál es para mí el principal desafío que ocurre en todo el mundo? Es las tasas de participación caen. Caen por 2 fenómenos. Primero, porque la gente participa menos, por razones sociales, culturales, porque ustedes hace 20 años atrás, por ahí si alguien les tocaba la puerta, lo llamaba al teléfono para hacer una encuesta, por ahí lo hacían porque era la primera vez que les ocurría. Hoy cuando la gente, yo le digo soy encuestador, te dicen no me nos rompan más llamando a mi casa todo el tiempo. Entonces, porque además antes no había tantas encuestas como hay ahora y ahora tenés muchísimas más encuestas políticas porque están los IBR, las maquinitas que llaman y llaman y llaman, y porque además porque están las encuestas de todo tipo de cosas, porque uno se mete en las redes sociales y hay encuestas, porque están las empresas que hacen Big Data y a través de encuestas les captan información a los usuarios que después se revenden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces bajan las participaciones, y no solo bajan las participaciones, sino que además baja el alcance, el reach que nosotros podemos tener a esa gente. Ahí está Eduardo, lo veo ahí en la segunda fila. Informalmente empecé a investigar en las empresas telefónicas cuánto es la caída de teléfonos fijos. En lo que va del año, entre el 10 y el 15% de la gente dio de baja su teléfono fijo. Eso es lo que me dijeron, y eso viene pasando crecientemente. Entonces, no solo tenemos tasas de respuesta cada vez más bajas, sino que tenemos cada vez más dificultades de que la gente nos responda al teléfono o nos responda a la puerta de su casa. Para darles un número, nuestras encuestas domiciliarias que hicimos este año, que más allá de que no las publicamos, nos daba más o menos lo mismo que les daba a todos los que publicaron, entre el 40 y 50% de la gente nos respondió. En las encuestas telefónicas con encuestadores nos responde entre el 30 y el 40%. Y en las encuestas de IBR, que son las automáticas, marque 1, marque 2, cada 100 llamados, ahí las tasas de respuesta se estiman de forma distinta, obtenemos entre 3 a 5 respuestas cada 100 llamados. ¿Sí? Entonces, al final del día, lo que los encuestadores hemos estado haciendo en Argentina y en el mundo es cruzar los dedos y esperar que el 50% de la gente que en una encuesta domiciliaria no me responda, es como que la mitad de este auditorio no me responde, o el 70 o 60% de la gente que no me responde en una encuesta telefónica, o el 95% de la gente que no nos responde en las IBR, que igual nosotros desde Poliarquía venimos desalentando el uso de las encuestas de IBR como método de proyección electoral. Al final del día cruzamos los dedos y decimos que los que respondieron sean parecidos, se comporten igual que los que no respondieron. ¿Cuál es mi hipótesis de por qué hubo una cuestión sistémica esta vez? Claramente una diferencia tan amplia se tiene que explicar porque los que no respondieron las encuestas, los que no quisieron participar, los que se dieron de baja el teléfono porque no querían seguir pagando 300 pesos por mes porque estaban apretados económicamente, los que estaban muy descontentos y desilusionados con el gobierno de Macri, pero tampoco estaban muy satisfechos con tener que votar al kirchnerismo, esa gente participó menos de los estudios que los que sí participaron. Y eso tuvo que haber generado un sesgo muy grande.
El resto de las explicaciones metodológicas nos pueden explicar desvíos de 1, 2, 3, no nos pueden explicar un desvío sistémico como hubo del 10%. Para terminar y empezar a pasar, o lo dejo a Juan y después hablar del futuro, yo creo que hay lecciones para aprender. Primera lección, esto no se arregla con Artificial Intelligence, Big Data, sigo 1 millón de redes de opiniones en redes sociales y tengo un algoritmo que me predice lo que va a pasar. Esto hay que volver a las bases. Una encuesta es estadística, hay que hacer que lo que nosotros diseñamos en un escritorio lo podamos cumplir en la calle. Eso es más plata, más recursos, subir las tasas de respuesta. Eso es, creo que, la respuesta metodológica. Cuando nosotros hacemos estudios cualitativos, le pagamos a la gente que viene a un focus group. Cuando hacemos encuestas no le pagamos. Tal vez tendremos que empezar a incentivarlo. No a cualquier persona que paramos en la calle. Armamos nuestra muestra, elegimos esta manzana, elegimos ese hogar, le tocamos la puerta y le decimos, mire, por darnos 15 minutos de su tiempo, le vamos a retribuir de alguna forma. Lecciones para el periodismo. Déjense hinchar con las encuestas. Déjense joder. O sea, por más que generen clic, generan un ruido y alteran la dinámica electoral. No puede ser que un periodista, la primera pregunta que le haga a un candidato cuando lo tiene sentado en un programa de televisión es ¿cómo le está en las encuestas? O las encuestas dicen que tal cosa. Lo tienes al candidato, preguntale qué va a hacer. No le pregunte lo que dicen las encuestas. Entonces, el periodismo. También creo que es una lección para los inversores, que ya pasó en otros países. Los inversores más especulativos, ¿no? El inversor que está proyectando qué es lo que va a pasar en la Argentina, porque que Alberto Fernández hubiese sido presidente era una posibilidad muy concreta y ahora lo hablaremos. Pero el inversor especulativo que está apostando a cuál es la reacción del lunes siguiente a las PASO, en base a lo que nosotros le podemos decir el viernes anterior es, che, no te juegues 100 palos verdes porque las encuestas nuestras dicen que Macri por ahí termina a 2, 3 puntos. Entonces ahí yo creo que hay lecciones para los medios, para la industria, para inversores, para aprender de esto. Y después, correcciones, y ahora en la siguiente pregunta lo contaré Juan, es que nosotros como analistas políticos, ya en la faceta no de médico que saca la resonancia, sino médico que analiza la resonancia, no nos tenemos que guiar solo con la encuesta electoral. Hay todo un montón de otras variables que iban en línea e indicaban que este potencial resultado se podía dar, que entraban en contradicción con el resultado electoral. Entonces, me parece que hay que tomar más elementos que puramente la encuesta electoral. Un poco ese es el resumen. Gracias, Alejandro. Sí. Juan. No, comparto bastante. Voy a intentar no repetir porque tiendo a coincidir bastante con lo que se planteó aquí. Lo que más, de lo general a lo particular. De lo general, esto tiene que ver con un fenómeno global. Esto no es una hiperconspiración de consultores a nivel mundial. Tiene que ver con un fenómeno global de una dificultad, de una de las funciones que tiene la encuesta, independientemente, como decía Alejandro, de la metodología que se use, algunas que uno se siente un poco más cómodo y otras que mucho menos, pero independientemente de la metodología, hay como una doble función de la encuesta en donde intenta, por un lado, leer, entender, analizar la opinión pública y por el otro, sobre todo cuando va llegando al final del camino, predecir. Me parece que en este caso, y ahí coincido, las dos patas de esta función estuvieron en crisis. Porque como decía Alejandro, la tomografía estaba mal y el médico que la miraba y te decía tenés que tomar esta pastilla, también estaba mal. Pero lo que normalmente ocurre es que la que está más en crisis en todo el mundo es la segunda parte, que es la parte predictiva. Que es esta idea de predecir, esta idea, la encuesta nace como una falsa promesa, un oráculo, ¿no? Que te va a predecir el futuro. Y creo que eso es lo que más está en crisis y creo que estaría bueno que empiecen a ocupar menos lugar, porque cuanto más lugar ocupan las encuestas, menos lugar ocupan las ideas. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tenemos que todos replantear un poco desde dónde las tomamos y qué rol les otorgamos. De otro lado, también empieza a tener, y eso es por qué se genera una dificultad en todo el mundo, tenés una revolución tecnológica, tenés una revolución en los ciudadanos, en donde muchas de las variables que nos explicaron históricamente no nos explican más. Doy un ejemplo de Argentina, pero se puede usar casi en cualquier parte del mundo.
El argentino medio lo podemos catalogar de centroizquierda en el sentido más tradicional porque le gusta un Estado presente, que cuide, que esté, que regule. Pero cuando le preguntás sobre temas de seguridad, se transforma casi automáticamente en un argentino de derecha. Quiere más penas, le preocupa mucho la inseguridad y la principal solución que le ve a la inseguridad tiene que ver con bajar penas subir penas de delito, bajar edad de imputabilidad. O sea, eso convive en un montón de ciudadanos. Conviven temáticas que quiebran las dinámicas de los hogares. Lo vimos con el aborto. En casi todas las casas de Argentina, el abuelo por ahí estaba más en contra, el padre en contra, el hijo a favor, y un montón de temáticas te van rompiendo inclusive desde donde se vinculan los ciudadanos, los argentinos en este caso, con diversos temas. Y también te pasa con la misma oferta electoral. Los saltos que vos tenés en términos políticos, de actores que era impensado que se junten con otros hasta hace 10 minutos, también te genera que los ciudadanos tengan saltos en la forma de votar. Todo esto lo digo primero, por supuesto, desde cierto, hasta diría, dolor personal por no haber visto la dinámica de la elección. Pues, digamos, si no digo esto, parece que hablo medio etéreo. No, digamos, insisto, no hay una gran conspiración de consultores. La verdad que lo que más nos gusta a nosotros es estar correctos en el diagnóstico que uno hace. Esto es demasiado obvio como para explicarlo. Y después, esto más desde el punto de vista global y más desde el punto de vista particular, y tampoco para repetirme con lo que se dijo, esta elección sí tuvo algunas particularidades que al menos nosotros vimos que tuvieron que ver con, uno, errores muy grandes en el interior, en todo el interior del país, errores muy grandes en las encuestas. Lo más extraño de esto es que nosotros habíamos tenido, digamos, durante este año electoral, varias previas, porque tuvimos un montón de encuestas y un montón de elecciones provinciales que nos permitieron ir testeando metodologías, muestras, formas de encuestar. Entonces, lo increíble es que fue que en encuestas que por ahí 2, 3, 4 meses antes, con la misma metodología, con la misma muestra, fueron correctas en cómo leyeron la dinámica provincial, 2, 3, 4 meses después, a la hora de medir las elecciones nacionales, hubieron errores gigantescos. Es como que uno se ponía a analizar a ese cúmulo de votantes que llamamos indecisos o definidos de baja profundidad. Y en ese indeciso, todo el tiempo aparecía una enorme tensión entre por un lado, una frustración, enojo, crítica, en función de su propio metro cuadrado, en función de cómo estaba su economía personal, pero eso convivía también con un fuerte rechazo a esta idea de, básicamente, por ejemplo, de votar a Cristina. Entonces, en las encuestas parecía muy claro, este elector está enojado con Macri, pero está enojado con Cristina. Y eso convivía. Finalmente, evidentemente, el enojo con el presente, el enojo con la economía, fue mucho más fuerte. Y después, por otro lado, lo que también empezó a darse, de la mano con lo que decía Alejandro, de decir, bueno, uno hace una muestra y asume que los que te quedan afuera de la muestra se comportan más o menos parecido a los que finalmente están en la muestra. Bueno, esto evidentemente no pasó en la elección pasada, pero además de eso, a mí me parece interesante ir a ver que inclusive dentro de segmentaciones que históricamente se suelen comportar parecido, en esta elección nosotros vimos comportamientos muy disímiles. Doy un ejemplo. Con edad que me parece el más claro. Si uno hace segmentaciones de jóvenes, ¿no? Entonces, los jóvenes agarramos 16 a 25, para decir algo. Y cuando uno mira en la encuesta el comportamiento de 16, 17, 18 años, la verdad que empezó a parecerse muy poco a lo que fue el comportamiento de los 23, 24, 25. Y si uno mira, empieza a ver que inclusive dentro de lo que uno históricamente llamó juventud, los jóvenes, bueno, empiezan adentro a tener comportamientos políticos distintos, empiezan adentro a ver canales de televisión distintos o consumen redes sociales distintas. Empieza a hacerse mucho más necesaria ir a una especie de hipersegmentación. Ahora,
lo que también quedó demostrado en la elección pasada, y ahí cierro, Juan, y hay que volver Mariel recuperada, es que evidentemente no hay fórmulas mágicas para terminar con la incertidumbre electoral. No hay fórmulas mágicas porque por más que vos sumes millones y millones y millones de datos, de tweets, de comportamientos en redes sociales, tampoco eso predijo demasiado bien qué es lo que pasó. Evidentemente es mucho más complejo y si tenemos que aprender algo de todo esto, insisto, la encuesta no es un oráculo y creo que el rol dentro del análisis público que tienen las encuestas, honestamente tiene que bajar para ser ocupado por otras cosas, para ser ocupado por otras ideas, para ser ocupados en el fondo para lo que es la dinámica de campaña, que es que los ciudadanos estén más informados y que los políticos, los candidatos, nos cuenten qué es lo que van a hacer, que me parece que en este caso, y más por la incertidumbre actual, es un factor que va a ser muy importante para seguir. Clarísimo. Bueno, y ahora la pregunta es, bueno, dada la configuración que tuvimos en las primarias, pasó lo que pasó, digamos, ¿cómo es la configuración que ustedes ven de acá a los próximos meses, por lo menos hasta a las elecciones que tenemos el 27 de octubre? ¿En qué situación quedó el gobierno? ¿En qué situación está el principal partido de la oposición, digamos, que es el que obtuvo la mayor cantidad de votos? ¿Cuál es la configuración que ustedes ven y cómo se ve transitando, ¿no?, esa nueva configuración? A ver, un par de cosas. Uno, podría ser anecdótico el hecho de que Alberto Fernández ganó por 15 puntos y no ganó por 3 o 4. Y de hecho uno podría decir, bueno, al final del día paren de autoflagelarse. El escenario de que Alberto Fernández iba a ser presidente tenía que estar presente en la mesa de cualquiera de ustedes que estaba acá. Si alguno que está acá pensaba o descartaba la posibilidad de que Alberto Fernández podía llegar a la presidencia, estaba en un error. De hecho, iba adelante en los estudios. Ahora, no es lo mismo. No es lo mismo para lo que viene que Alberto Fernández y el kirchnerismo y el peronismo ganar una elección de forma competitiva en posiblemente noviembre en un balotaje por pocos puntos o en octubre 46 a 43, que ganarla por 15 puntos en agosto y lo que se genera. Porque lo que estamos hablando es una dinámica institucional para adelante muy diferente. Los check and balances, los pesos y contrapesos y la capacidad de la oposición de ser un contrapoder frente al peronismo y el kirchnerismo que viene es muy distinto. Si el kirchnerismo llega al poder ganando con más de 20 puntos y 15, arriba de 50%, con mayoría en el Congreso, con control territorial de todas las provincias, de las intendencias, del Consejo de la Magistratura, etcétera, 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 que si llegaba, como las encuestas estaban mostrando, en una situación de más alta competencia. Entonces ahí sí ya no se trata solamente de que, le pifiamos por 10 puntos, se trata de que el escenario político que viene es muy diferente. Entonces, primero que se nos abre esta transición, que hay que ver si termina bien y cuándo termina. Y una vez que termine esta transición, es lo que viene hacia adelante. Insisto, no es lo mismo que el kirchnerismo o el peronismo que viene gobierne sin oposición como gobernó Cristina Kirchner cuando su única oposición era Clarín o Bergoglio y los partidos políticos estaban todos fragmentados, a que si Cambiemos se mantiene estructuralmente fuerte. No es lo mismo ganar y controlar todas las provincias del país y casi todas las grandes ciudades y el Congreso que tener que forzar discusiones. Y queda todavía mucho en juego, Juan. Queda mucho en juego. Esto no se trata de que el Cambiemos o el presidente vaya, perdón por la analogía futbolística, como locos a buscar el empate y el arquero a cabecear el centro y que no te importa si te meten más goles, porque esos goles más que te pueden meter pueden hacer una diferencia hacia el futuro. Acá está en juego primero que un proyecto no peronista pueda concluir su mandato de forma ordenada y que nuevamente no quede en la cabeza de la gente el no peronismo no puede gobernar. Acá está en juego que un proceso de modernización económica, institucional, social, de integración al mundo pueda terminar más o menos bien, porque si no nuevamente queda el mensaje de no te gastes, Argentina, en tener un proceso de modernización institucional, social y económico porque no tiene destino. Acá está en juego muchas bancas de distintos lados.
si María Eugenia Vidal, si Cambiemos logra repetir o mejorar en 2 o 3 puntos la elección de la provincia de Buenos Aires, va a mantener la mayoría del Senado de la provincia. Si Cambiemos mantiene la mayoría del Senado de la provincia, lo va a forzar a Axel Kicillof a negociar las políticas durante los próximos 2 años. No es lo mismo que la legislatura provincial esté en manos de Cambiemos que la legislatura provincial esté en manos de la Cámpora. No es lo mismo que Mendoza esté en manos de la Cámpora y sea la primera provincia gobernada por la Cámpora, que esté en manos del radicalismo y eso le dé un sustento territorial al radicalismo. No es lo mismo que el PRO pierda o no la capital federal. No creo que eso vaya a pasar. Ahora, si esto se incendia y vuela todo por los aires, no lo descarto. Y las encuestas, bueno, las encuestas no sé cuánto, tenemos dudas de cuánto nos puede predecir si eso puede pasar o no. No es lo mismo que Alberto Fernández tenga que trabajar una mayoría en el Congreso que tenga una mayoría garantizada. Y lo más importante de todos, no es lo mismo que Cambiemos termine relativamente bien, unido, habiendo concluido su mandato, dejando un legado, dejando algunas bases firmes desde donde Larreta, Vidal, Lustó, Cornejo, quien venga, puedan construir equilibrio y puedan ser alternativa en 2 a 4 años, a que esto explote por los aires. Entonces, eso creo que es lo que más cambió. Esto no es solamente, uy, le pifiaron por 10 puntos, igual Alberto Fernández termina siendo el presidente. Estamos frente a una situación en donde hay mucho en juego todavía y hay mucho equilibrio futuro de poder y potencial alternancia en el mediano plazo en juego en estos meses. Entonces, para mí eso es lo más impactante y la consecuencia más importante de lo que quedó. Mariel. Bueno, perdone, pero estoy bien gripada. La verdad es que para plantear cosas distintas, creo que un tema es lo que queda por delante también en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Creo que no tiene sentido hoy volverse a plantear qué hubiera pasado si se desdoblaban las elecciones de la provincia y de la ciudad. Es una discusión pasada, pero de la cual también hay que aprender, ¿no? Nosotros vimos en todo el país que todos los oficialismos ganaron, sacando el caso de Santa Fe y el caso de Tierra del Fuego. Los oficialismos estaban fuertes y evidentemente al gobernador uno le pide cosas distintas y lo que está en crisis en Argentina es la economía y es responsabilidad del presidente. El hecho de no haber desdoblado hizo que a María Eugenia Vidal e incluso en algún punto a Larreta se lo juzgara también por la economía, ¿no? Por estar juntos haciendo una campaña cuando no debería haber sido así y cuando Vidal sigue siendo hoy la dirigente con imagen positiva, una de las dirigentes con más imagen positiva y con un nivel de aprobación de gestión, en el caso de Vidal, de unos 45 puntos, que no es poco en la provincia de Buenos Aires, y en el caso de la ciudad con más de 60 puntos. Entonces me parece que un punto hoy es cómo se encara la campaña de aquí en adelante para Vidal y para Larreta en la ciudad, ¿no? Que de alguna manera esta lealtad que hubo al aceptar no desdoblar le generó que hoy se podía haber ganado ya la provincia de Buenos Aires y la ciudad en una elección desdoblada que sin duda en junio María Eugenia Vidal prácticamente no había ningún candidato, hubiera sido muy fácil y hoy están pudiendo retener 27 intendencias en el mejor de los casos de las 64 que habían ganado en el 2015. Con lo cual, la verdad que el peligro de perder esas intendencias y toda esa inserción que habían tenido en la provincia de Buenos Aires se pierde. Y esto es un poco la ola, porque también si nos acordamos lo que pasó en el 2015, también Cambiemos en el 2015 ganó con la ola amarilla un montón de intendencias a intendentes peronistas que habían estado durante 20 años y en muchos casos con intendentes tal vez con relativa buena gestión, en otros con una mala gestión, producto de que muchos ni pensaban que podían llegar a ganar, cuando la verdad fueron nominadas sus candidaturas unos meses antes y cuando no parecía que Vidal fuera el fenómeno que terminó siendo. Entonces hoy la ola viene para el otro lado. Y teníamos 64, 65 intendencias, hoy pueden pasar otra vez la mayor parte de las intendencias a formar parte de la provincia de Buenos Aires, con el Senado, con la legislatura de la provincia de Buenos Aires en contra. Y otro tema también es el Congreso a nivel nacional, ¿no? Que hoy
un poco lo que hablábamos hace 2 meses, que parece como algo que habíamos hablado hace 2 años, ese rol tan importante de Pichetto en la gobernabilidad, en lo que venía, ¿no? En el Senado pudiendo cooptar voluntades de gobernadores peronistas, no kirchneristas, y enderezar un poco, balancear las fuerzas en el Congreso, de modo de que si ganaba Mauricio Macri o ganaba el oficialismo, podía generar las reformas que iban a hacer falta. Hoy es todo lo contrario. Hoy las fuerzas en el Congreso se han desbalanceado. Más allá de que en el Senado es cierto que Cambiemos tienen poco en juego, porque, bueno, se renuevan los senadores del 2013, donde todavía lo que era Cambiemos y ahora Juntos por el Cambio tenía poca representatividad. Hoy tenemos un Congreso que ustedes saben que además el peronismo se alinea rápidamente, entonces va a ser muy difícil ese rol que era vital de Pichetto de poder cooptar esas voluntades. Hoy va a ser muy difícil que lo pueda lograr y evidentemente va a haber una alineación, por lo menos en una primera instancia, una alineación muy fuerte del peronismo. La verdad que uno más o menos tiene alguna estimación de cómo podrían quedar las fuerzas, aunque no del todo, porque ustedes saben que es muy interactivo, ¿no? Acá el Congreso van saltando y por ahí monobloques o bloques de peronismos no kirchneristas hoy pueden terminar todos juntos. Entonces, me parece que hay que mirar, y me parece que tendría que ser también la lectura del gobierno, no tanto qué es lo que pasa con Macri, presidente o no presidente, sino también pensar qué es lo que va a pasar con el Congreso y tratar de poder retener esas fuerzas y poder tratar de retener en la mayor parte, por lo menos, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires como 2 bastiones importantes desde donde crecer, ¿no? Y eso necesita una campaña que por lo menos hoy todavía no se está viendo. Veremos qué es lo que pasa. Bueno, la campaña no empezó, todavía falta para el inicio formal de la campaña, pero me parece que por las actitudes que uno ve, hoy todavía no se está pensando en eso, se sigue pensando más en la candidatura presidencial de Mauricio Macri. Hoy no es sumar 4 puntos de acá y si yo bajo 4 de acá, subo 10 de allá o bajo, resto 2. La realidad es que cambiaron las expectativas. Entonces, y yo vuelvo a decir algo que por ahí me lo han escuchado decir otras veces, pero sin ir más lejos, en el 2015, cuando Scioli termina ganando la primera vuelta, pero mucho más cerca Macri de lo que se pensaba que iba a estar, la verdad que las expectativas cambiaron y los votantes de masa que decían que iban a votar a Scioli en el balotaje, terminaron diciendo una semana después que iban a votar a Macri. Cambian las expectativas y eso me parece que es lo que pasó en la elección pasada y que muestra que va a haber un quiebre en lo que venga. No es tan fácil, no es matemático esto de que sumamos y bajamos 2 puntos de acá y subimos 1 y viene 1 millón de votos de extranjeros. Me parece que hay que entender cómo cambiaron las expectativas, porque parte además del crecimiento de Mauricio Macri, que nosotros lo vimos no solo en la intención de voto, también lo veíamos en términos de cómo iba creciendo su nivel de aprobación de gestión y demás. Gran parte de esto estaba basada en la estabilidad del mercado financiero que de a poco parecía que podía impactar muy de a poquito en la economía real. Hoy ese anclaje sobre el cual Macri empezaba a crecer no existe. Entonces también eso cambia las expectativas, ¿no? Claro. Juan. Sí, intentar no repetirme, no repetir a lo que dijeron. Evidentemente, subiéndome a la analogía futbolística, yo me imagino un proceso de acá a octubre donde ni Macri va a ir con todos los jugadores, o sea, no va a ser una estrategia de ir con el arquero a cabecear, ni tampoco poner los 11 jugadores atrás y esperar y hacer tiempo. Me parece que lamentablemente el proceso que tendremos de acá a octubre va a ser como lo que venimos viendo. 2 o 3 días de tranquilidad, 2 días de caos. 2, 3 días, 4 días de tranquilidad, una coma que se dijo mal en un momento, en un acto, o que le dijo tal persona. Hay un nivel de fragilidad que nos genera esto, que la Argentina está muy frágil. La Argentina está muy frágil y la ciudadanía, que si bien es cierto que no tuvimos un proceso de argentinos en la calle como hemos visto en otros momentos de nuestra historia, yo también veo a una ciudadanía frágil.
a una ciudadanía frágil porque vamos un mes para atrás, ¿no? Antes de la elección. Y uno decía, bueno, ¿qué podría pasar si finalmente Macri es reelecto? Y había un montón de agenda de reformas que tal vez no abiertamente, pero por lo bajo se discutían y se planteaban, que tenían que ver con diversas reformas que el oficialismo entendía que debían hacerse. Esto también, si uno imaginaba ese escenario donde imaginemos que Macri termina ganando la elección y va a una agenda de reformas, la verdad que es una ciudadanía que viene hace varios años y excede a estos 4 de Cambiemos, también un poco para atrás, bastante golpeada. Entonces yo imaginaba una ciudadanía con una luna de miel muy cortita en ese esquema. Y de este lado, si finalmente se terminan repitiendo los resultados que tuvimos en la primaria y finalmente Alberto Fernández termina siendo presidente, la verdad que no veo demasiado distinto el esquema en términos de dónde la ciudadanía se planta o espera a este nuevo gobierno. Porque ahí también me imagino un escenario de luna de miel corta. Y por supuesto, si finalmente Alberto Fernández termina ganando la elección, la verdad que el 2020 para Argentina, gane quien gane, no parece ser un escenario fácil económicamente hablando. No parece haber salidas evidentes de cómo se sale de este nudo en el cual estamos metidos. Ni por la inversión, ni por el consumo, ni por la exportación. Digo, la verdad que parece que en todos lados hay nudos. Entonces yo digo, hay que seguir muy de cerca y ahí me parece que necesitamos liderazgos con la altura suficiente para lidiar con esto. Para lidiar con ciudadanos que se les genera expectativa y fácilmente, rápidamente se desilusionan. Y además, así como el espacio Cambiemos, al principio tuvo las típicas tensiones en el armado de equipos que se fueron resolviendo en la mitad del gobierno y que volvieron a resurgir previo al cierre de candidaturas, donde la tensión entre las partes de la coalición fue muy fuerte. Del otro lado, si finalmente Alberto Fernández termina ganando, también tenés una evidente tensión que tiene que ser resuelta. Y no termina demasiado claro, o no se sabe demasiado cómo se puede resolver esa tensión. Claro, hay algo que fue impensado porque no se esperaba, que uno imaginaba un proceso en el cual Alberto Fernández se iba a, digamos, si finalmente ganaba, que era una posibilidad válida, hoy parece más cercana, pero siempre fue una posibilidad muy válida, un proceso en donde progresivamente podía ir poniéndose el traje de presidente, porque en el fondo buena parte de los votos originales venían más desde el punto de vista de Cristina. Creo que de este proceso electoral, por la fuerza del resultado, él avanzó, si fuera un juego, varios casilleros, ¿no? Porque sale con un traje más de presidente, lo cual lo adelanta un par de casilleros en esos términos, pero de todas formas no veo que esté resuelta internamente cómo se sale de esto y que haya una coalición, si finalmente Alberto es presidente, que todo unificada piense que la salida de este embrollo es por acá o por allá. Digo, yo ahí también le veo. Entonces, tanto en el proceso de acá a octubre, que falta muchísimo, de acá a diciembre, que aún falta más, pero también en esos primeros meses, año y pico, de potencialmente de un gobierno de Alberto, veo demasiadas cuestiones que dejan a la Argentina en un plano de mucha fragilidad. Y somos un país bastante cercano a las crisis recurrentes. Y lamentablemente me da la impresión de que no hemos salido de ese esquema. Y seguimos todavía inmersos en esa dinámica bastante autodestructiva que tenemos como país. En este contexto, una de las preguntas que me hago y me gustaría transmitirles es, ¿cómo decodifica la sociedad lo que está pasando? ¿Cómo interpreta la sociedad lo que está pasando? Digo, lo interpreta, obviamente ocurrieron muchas cosas en la economía, en la sociedad, en estos 10 días post-paso,
Pero, ¿cuál es la interpretación que hace la opinión pública, la gente, los distintos grupos sociales, digamos? Esto es, en cierta forma, responsabilidad del gobierno de turno, esto es, en cierta forma, producto de la incertidumbre, el temor, etcétera, que puede generar eventualmente un cambio de gobierno con otro signo, digamos. ¿Cuál es la interpretación, en opinión de ustedes? Porque creo que todavía es muy pronto para tener algún número, pero ¿cuál es el feeling que tienen ustedes? ¿Cómo lo va a interpretar la sociedad de esto? Mira, nosotros estamos haciendo trabajo cualitativo un poco también para entender, ¿no?, qué pasó con gente que cambió el voto a último momento, cómo. Y lo que vos ves también es que es una sociedad que está muy polarizada, como estuvo polarizada la elección, con esta famosa grieta en el medio, y cada uno un poco ve lo que quiere ver. Entonces vos ves quienes votaron por el oficialismo, que obviamente dicen que, bueno, que esto es culpa de Alberto Fernández y de la inestabilidad en términos de sus declaraciones y de su aparición tan mediática después de haber ganado contundentemente la elección, y que esto es lo que trae. Pero por otro lado también ves quienes votaron por Alberto Fernández, que plantean otra cosa, plantean que evidentemente el gobierno tenía las cosas como para llegar hasta agosto y esto le terminó de complicar la situación y que no lo puede mantener y que es parte de la política económica que ha llevado adelante este gobierno y que por eso no lo han votado y que de alguna manera, digamos, las declaraciones de Macri siempre han sido hacer más de lo mismo, pero más rápido, que este es el camino y que no comparten y por eso no lo votaron. Entonces, cada uno como reafirma su posición y de alguna manera termina como hasta justificando la decisión que tomó en términos de su voto en las primarias y que probablemente también lo que te plantean es que van a mantener para la próxima elección de octubre, ¿no? Nosotros vemos, por lo menos en términos cualitativos, ¿no?, que uno no puede extrapolar los resultados al conjunto de la población, pero lo que se ve es que cada uno reafirma lo que hizo en función de que reafirma también los puntos de vista que tenía previamente. Entonces, para unos es culpa de Fernández y para otros es culpa de Macri, depende del lugar donde lo veas. Pero lo que sí es cierto es que le genera mucha incertidumbre, que la gente se siente, uno dice, bueno, cuando uno mira la sensación de seguridad, ¿no?, en términos de las necesidades fisiológicas, la seguridad también no tiene que ver solo con que te maten en la esquina, tiene que ver con que alguien se haga cargo de esto, ¿no?, que alguien te cuide, que haya un Estado, sobre todo porque los argentinos siempre tuvimos una visión de un Estado muy paternalista, que alguien se haga cargo y te cuide. Hoy esa sensación está en crisis, la gente no termina de ver bien quién es el que se va a hacer cargo y quién te va a cuidar, y eso genera, ¿no?, una sensación de desorientación y de incertidumbre, de orfandad muy fuerte. Lo dijo Juan, así lo responde Sí, así siempre lo te dejamos siempre Vamos para a el darle. último, pobre. No, soy breve. Me da la impresión de lo que se está jugando en estos días post-paso es básicamente eso. Es que, digamos, qué relato, pero en el mejor de los sentidos de la palabra relato, ¿qué relato gana? Digamos, evidentemente hay ciudadanos que no votaron porque seguramente vos tengas más participación en la general que en la primaria. Tenés votantes que eligieron otras alternativas, si bien la gran mayoría terminó entre las dos principales, hay otros votantes de otras alternativas políticas. Entonces lo que se juega es eso, es el gobierno intentando plantear que esto es por el miedo de los mercados y el miedo del mundo a la vuelta del kirchnerismo, y el kirchnerismo señalando con el dedo a Macri. Bueno, a ver, no es claro quién gana esa disputa de relato. Lo que sí me parece, digamos, difícil es que normalmente el argentino es hiperpresidencialista y le otorga mucha responsabilidad al presidente, le otorga mucha responsabilidad en lo bueno y en lo malo, ¿no? Digamos, el responsable cuando baja la inflación es el presidente y el responsable cuando sube la inflación es el presidente. Entonces, desde ese punto de vista, es difícil. El gobierno ya ha intentado en otras oportunidades, e inclusive hasta podríamos coincidir, de situaciones específicas en el país que se dieron por cambio en la tasa Trump, cambió la movida la tasa, o que Turquía pasó en todos los mercados emergentes, ocurrió. Insisto, puede ser buena parte de la explicación de un problema específico de un momento. Ahora, en términos de opinión pública, en general,
cuesta hacer ese margen o ese análisis. Normalmente aparece una verticalidad bastante evidente en buena parte de los votantes. A ver, yo incorporaría acá algo que creo que se sostuvo en esta elección, que es el análisis de los 3/3 de la sociedad. No sé si alguno me habrá escuchado, a mí o a algunos otros analistas, en esa categorización de cómo se dividió la sociedad argentina, que fue mutando en lo que tradicionalmente era peronistas radicales, clase media para arriba, clase media baja para abajo. Hace varios años ya que la sociedad argentina está estructurada en 3/3 y yo creo que esta elección muestra nuevamente que esa estructuración se mantiene. Está 1/3, que es exactamente lo que sacó Macri, de votantes que tiene una caracterización sociodemográfica más bien clara, clase media alta, media, grandes centros urbanos, pero que básicamente es un voto antiperonista, un voto con una carga de peso institucional muy fuerte, con demandas por temas judiciales, de integración al mundo, de meritocracia, de un rol del Estado menos paternalista, de búsqueda de un capitalismo mínimo que funcione en la Argentina. ¿Sí? Ese tercio está, y de hecho Macri terminó sacando esos ese 33% de los votos, que hasta parecieran ser independientes de la situación económica. Estaban cuando explotó Alfonsín a fin de los 80, estaban cuando explotó la Alianza a fines de los 2000 y están ahora independientemente de la situación económica. Hay otro tercio de la sociedad que claramente es mucho más estatista, desconfía del sector privado, aislacionista. Nosotros estamos haciendo varias encuestas con el Wilson Center de temas internacionales y se ve clarísimo. Los invito a algunos si les interesa el tema, en nuestra página web está colgado, cuando ya ni siquiera hablas de Cristina o Macri. Le preguntás a la gente, ¿Argentina se tiene que integrar al mundo? No. ¿La globalización es buena o es mala? Y el tercio de una sociedad, 80% te dice es bueno integrarse, la globalización es buena, y el otro tercio te dice fuera, juntitos, salvemos, vivamos de lo nuestro. Y en el medio está el tercio que nosotros lo caracterizamos como ni siquiera independientes, porque independientes presupone una autodefinición política que la gente esa del medio no tiene. Son sectores independientes, alejados de la política, no independientes, desilusionados, no independientes, alejados de la política, desinteresados, que no están demasiado informados. Y ahí yo sí creo que tenemos el resultado, Juan, que es billetera mató galán. El discurso económico claramente se impuso. Y a pesar de que el gobierno intentó capturar una parte de ese tercio con la obra pública, con la calidad institucional, con la lucha contra el narcotráfico, con mejoras de términos de seguridad, con no estar bombardeándote con cadenas nacionales, con todo lo que el gobierno insistió, la economía fue el factor decisivo. Y ese sector social dijo, acá yo la estoy pasando mal, las cuestiones más institucionales están claramente en un segundo orden y votaron a favor de la vuelta del peronismo. Entonces yo creo que esa estructura social sigue en pie. Ese tercio de antiperonismo, clase media, media alta, va a seguir estando. La pregunta es quién lo va a representar y en qué condiciones, volviendo a mi intervención anterior. No es lo mismo que Cambiemos se mantenga unido, que Cambiemos explote y tengas a Carrió por un lado peleando por 10 de esos 33 puntos, a Larreta y Vidal peleando por otros 20 de esos puntos, a los radicales peleando por una fracción de esos puntos. Acá lo fundamental para mí es hay que generar y conservar esta coalición de gobierno o partidaria, no de gobierno, no va a ser más de gobierno, pero Cambiemos como fuerza política o como se llame, que con una base de 33% en poco tiempo, frente a los desafíos que coincido con Juan va a tener Alberto Fernández, sin duda, los desafíos económicos, políticos, institucionales, la convivencia entre los gobernadores, los intendentes, el masismo, su propia gente, el kirchnerismo, Kicillof, que no necesariamente es parte de la cámpora, porque ahí hay hasta tensiones internas, cuando uno empieza a mirar fino, ahí hay hasta distinciones. O sea, hay todos unos desafíos enormes que Fernández va a tener, que si del otro lado logran mantener estructurado una alternativa consistente y que no se empiecen a matar entre ellos y que no haya terminado en una catástrofe, le da una opción de equilibrio de poder y de alternancia futura muy válida. Entonces, yo creo que lo que sí nos deja esta elección es
esta estructura de pensar en los 3/3 de la sociedad sigue estando y la conquista del tercio del medio claramente está muy vinculado al tema económico, pero como se enojó con Macri y votó en contra ahora, nada nos dice que dentro de 2 años o en 4 años esté enojado con la propuesta económica y las condiciones económicas que el kirchnerismo o el peronismo le ofrezca y vuelva a buscar una opción distinta. Entonces, ahí yo creo que eso se mantiene y hay una continuidad. Y supongamos que, bueno, eventualmente se confirma el resultado que tuvimos en las primarias y la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Kirchner resulta electa. ¿Qué rol se imaginan que tendría la expresidenta, digamos? ¿Qué rol, teniendo en cuenta que esa fórmula también aglutina a un grupo muy heterogéneo dentro de lo que es normalmente llamado el peronismo, digamos? ¿Cuál se imaginan el rol de Cristina en ese eventual gobierno? Empezamos, Juan. Sí. Bueno, a ver, primero es una incógnita, ¿no? Es una incógnita porque no hay evidencia. A ver, hay una evidencia muy clara que es la siguiente. Vos entrás a la oficina del vicepresidente y no hay nada. Hay fotos. La botonera está en la oficina del presidente. Entonces, de todas formas, esta novedad que Argentina nos presenta de una Cristina corrida, pero sin embargo en la boleta, lo primero que genera es cómo termina de funcionar ese tándem. Yo insisto, este proceso que yo me lo imaginaba mucho más largo, de que Alberto Fernández, si finalmente termina ganando, o en la hipótesis que plantea Juan, en un proceso lento termina siempre, insisto, porque el poder está en el presidente, imponiéndose, creo que ahora adelantó 5 o 6 casilleros. Solo por no porque Alberto Fernández tenga voto propio per se, sino porque fue un vehículo muy claro que funcionó para unificar, siguiendo con la hipótesis de ese tercer tercio, se unificó y terminó teniendo un resultado electoral muy poderoso. Entonces, esto tal vez le otorgue a Alberto Fernández adelantar casilleros y permitir un proceso más ordenado en donde él pueda ir, digamos, progresivamente creando su propio poder. En este esquema, yo me imagino una primera etapa, insisto, de tensión por cierto armado de gabinete, pero no me imagino a Cristina Kirchner en un proceso ni de lejísimos de ruptura o de crítica. Creo que es un proceso de tensión propia de toda coalición, de imponer los primeros 12, 15 nombres, que son los ministros. Después de eso, yo me imagino un proceso en donde tal vez Alberto Fernández tenga más libertad en términos de tranquilidad en la propia coalición, en un primer proceso de reacomodamiento económico, social, político que tengamos en la primera parte del año. Me surge un signo de interrogación más para el mediano plazo, si finalmente, porque hablamos que la Argentina que se viene es compleja, si finalmente en esos 2, 3, 5, 8 meses, un año y pico, vos no tenés una economía que empiece a recuperarse o un proceso sociopolítico que se empiezan a ver algunas mejoras, porque no parece que sea fácil para ninguno, creo que ahí poder empezar a surgir, inclusive por parte de un propio pedido de las bases de esa coalición, de una Cristina de un poco más de injerencia, ¿no? Eso sí me lo puedo llegar a imaginar. Claro, eso convive seguramente con un proceso de meses o año y pico de Alberto presidente, lo cual ya él va a tener todo el rol de presidente que hoy, insisto, o que va a ir formándose. Entonces, yo ahí me imagino tensiones. Ahora, tensiones como tiene toda coalición. No es que sea estrictamente comparable, pero el presidente del radicalismo pedía abiertamente que Macri no sea candidato a presidente hace 15 minutos, hace un mes y medio, 2 meses, 3 meses. Es decir, las tensiones en las coaliciones son propias de las mismas. Pero lo que sí, la enorme diferencia que te genera esta potencial nueva coalición es que habrá que ver qué porcentaje, pero buena parte de ese voto que recibió Alberto es de una base que en los últimos años,
la podés catalogar perfectamente como muchas de las cosas que planteaba Alejandro, digo, pero con una K arriba. Digo, es kirchnerista y se siente kirchnerista de manera orgullosa. Y ahí también es interesante ver qué lectura hace esa parte de la dirigencia, en el sentido de, bueno, lo que pasó en la primaria de hace un par de días, ¿qué fue? Fue que finalmente Alberto fue un vehículo para incluir a otra parte del electorado y crecer en potencialidad, o finalmente fue una falsa lectura que se hacía, que se planteaba que el kirchnerismo tenía techo, y en realidad esto demostró que no. Porque adentro, depende qué lectura se haga, también te hace muy distinto cómo se comporten los actores. Porque si finalmente es la primera y es, bueno, Alberto fue un vehículo, unificamos a parte del peronismo y por eso ganamos, es una lectura. Ahora, si en realidad es no, acá a todos nos hicieron creer que el kirchnerismo tenía un techo clarísimo y en realidad ese techo no existió, seguramente la dinámica interna de las bases y de parte de los dirigentes tengan otros incentivos para moverse. A ver, rápido, que veo que quedan 2 minutos, algunos comentarios. Uno, yo creo que Alberto Fernández va a tener un grado de autonomía significativa por la dinámica de cómo funciona el poder, cómo funciona el presidencialismo en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. 2, retomando un poco lo que dice Juan, acá no se trata solo de la figura de Cristina Kirchner, Cristina Kirchner tiene una fuerza política propia expresada en la Cámpora y el Máximo Kirchner que está avanzando territorialmente. Está a las puertas de que tengamos la primer gobernadora kirchnerista en Mendoza, algunos pueden decir, bueno, alguna otra más, de la Cámpora, quiero decir, no kirchnerista, de la Cámpora en Mendoza, Axel Kicillof, que está ahí, pues algunos lo podrían considerar como un gobernador de la Cámpora, intendentes de la Cámpora. Acá hay una agrupación política que viene avanzando y que está claramente, y todos lo sabemos, en conflicto con el peronismo más ortodoxo, tradicional, etcétera, etcétera. Entonces, no es de descartar que tarde o temprano esas tensiones entre el peronismo y esta nueva agrupación afloren, porque aparte gran parte de los peronistas se ven amenazados por el avance y aparte una cuestión generacional, ustedes son los viejos, nosotros somos los nuevos, nosotros somos los que venimos. Parece interesante un poco lo que dice Juan, que yo lo retomaría de otra forma, es de acá va a surgir que el peronismo utilizó al kirchnerismo para volver al poder, o de acá va a surgir que el kirchnerismo utilizó al peronismo para volver al poder. Al final del día, ¿quién utilizó a quién para regresar al poder? Y eso va a depender en gran parte quién termine predominando y cómo se organiza hacia adelante. También, acuerdo con Juan, que me imagino que Cristina Kirchner no va a tener un involucramiento alto de entrada, que las tensiones pueden aflorar a partir de las segundas líneas. En términos formales, el poder de, si querés, el ala camporista o kirchnerista va a estar sobre todo en el Congreso. Así todo, no por la cantidad que tengan. Hoy cuando uno identifica los senadores kirchneristas puros o camporistas son alrededor de 15, el resto son peronistas. En la Cámara de Diputados, de los que hoy es el bloque del kirchnerismo, que son 65, la mitad, un poquito más de la mitad son camporistas propios, pero a eso se le va a sumar otros 40, 50 que vienen de lo que sumó Massa, más otros peronistas. O sea, que en términos de número, el kirchnerismo o el camporismo no va a tener mayorías, pero yo sí creo que van a ocupar cargos relevantes en las comisiones, en las presidencias o de bloques, etcétera, etcétera, y que desde ahí va a haber un poder formal. Porque si no, el conflicto viene no por lo formal, porque el vicepresidente, como dice, no es nada, sino viene por lo simbólico, por el conflicto, por el peso político, simbólico que puede tener Cristina Kirchner sobre todo en un sector de la sociedad que además ese tercio del que yo hablaba antes, el tercio kirchnerista, no es solo soy kirchnerista porque me gusta Cristina Kirchner. Hay ideas y visiones sobre tipo de políticas económicas, rol del Estado, integración, acuerdo o en desacuerdo con nacionalizar compañías, acuerdo o en desacuerdo con ponerles controles a los bancos o controles de capitales, acuerdo y acuerdo con grados de libertad económica, que no es solo soy kirchnerista porque me gusta Cristina Kirchner. Hay visiones de políticas muy claras en ese tercio, en donde de alguna forma eso lo va a tensionar dependiendo hacia dónde Alberto quiere ir. Para resumir y dejarle a Mariel,
Yo no creo que tanto la pregunta sea sobre si el que va a mandar es Alberto Fernández o no. Yo creo que la respuesta es sí, Alberto Fernández es el que va a mandar, en convivencia y en acuerdo y contenciones, sino la pregunta es qué es lo que está en la cabeza de Alberto Fernández. Y la primer pregunta más importante que tenemos que resolver en estos próximos días o semanas es si en la cabeza de Alberto Fernández está la idea de que cuanto peor, peor, o la idea de que Alberto Fernández está cuanto peor, mejor. Alberto Fernández quiere tomar el gobierno con una crisis económica que le sirva de plataforma para a partir de ahí decir, miren lo que me recibí y a partir crezco, o eso es demasiado riesgoso y la gente que está alrededor de Alberto Fernández o el propio Alberto Fernández dice, no, mejor que esto termine relativamente ordenadito, que hay formas de salir. Entonces, esa es la primera definición. Y después la realidad le va a golpear rápidamente. Axel Kicillof va a asumir el 10 de diciembre y un mes y medio después se tiene que sentar con Baradel a discutir cuánto le va a dar de aumento. Y ahí ya está, hablemos en serio. Entonces, Baradel le va a decir, Axel, 55% de inflación, dame 50. Y Axel va a agarrar y decir, las cuentas de la provincia están al límite. Y ahí veremos. Y ahí se empezará. Y ahí se acaba la campaña, se acaba el piripipí. ¿Y cuánto le van a dar a los docentes de la provincia? Y si Axel le da 50 a los docentes de la provincia, se va a tener que dar vuelta y decirle a Alberto Fernández, pasame plata porque no tengo plata para pagar la provincia. Y ahí empieza la dinámica. Entonces, gran parte de las verdades las vamos a saber muy rápido. Pero bueno, esa es la idea general que quería transmitir. No es quién va a mandar, sino que es cuál es la visión de los que, tanto de Axel, Alberto, de los que van a mandar. Mariel, muy cortito, ya tengo varios papelitos. Dale. Ya se ha planteado, creo que lo vamos a ver muy pronto y yo creo también que si Alberto Fernández es presidente va a tener una independencia en un primer momento y creo que Cristina Fernández va a basar su desarrollo de poder fundamentalmente desde la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde está Axel, donde está Máximo, donde tiene intendentes y es comenzar a volver a las fuentes, ¿no? Volver a generar su espacio de poder desde la provincia de Buenos Aires. Obviamente que hay tensiones y eso también internas, va a haber tensiones y eso también tiene que ver con cómo quede la oposición. Cuando la oposición es fuerte, en general las coaliciones se abroquelan un poco más. Cuando la oposición es débil, las tensiones internas afloran mucho más rápido. Entonces también hay que ver cómo queda el escenario. Bueno, nos estamos con el tiempo prácticamente cumplido. Quiero agradecerles a los tres por ayudarnos a pensar la Argentina que viene. Y me quedo con una idea que sobrevoló y que alguien la comentó también, ¿no? Más allá de que ya transitamos las primarias, todavía tenemos las elecciones generales por delante y más allá del resultado presidencial hay mucho en juego en términos de instituciones, hay mucho en juego en términos de las cámaras nacional, provinciales, en términos de las distintas provincias. Y creo que tenemos que continuar ejerciendo la dinámica del voto, que es la mejor forma de expresarnos y de encontrar puentes de conexión entre los argentinos. Así que muchas gracias, les pido un aplauso. Gracias.